Yo crecí en una familia que pertenece a un grupo religioso. Entonces, para ellos siempre ha sido más importante como la parte espiritual y mantenerse como separados del mundo. Estudiar es como un riesgo de que te relaciones mucho con otros chicos que no tienen tu misma. Creencias religiosas. Exactamente. Esa mentalidad de emprendedor, no me gusta ser empleado de nadie, sino que yo tomar mis decisiones y poder hacer lo que yo quiero. De alguna manera yo sabía que tenía talento. Lo que no tenía claro era cómo explotar ese talento. Yo no entendía. No estás como consciente. Yo no entendía qué estaba haciendo. Yo me considero un sobreviviente. Yo siempre encuentro la forma de recomponerme, de volver a levantarme, de luchar y volver a construir algo de la nada. Hay algo de lo que me arrepiento, es que no haber compartido más tiempo con mi hija Valerie. Ella, en un accidente de tránsito, hace como 3 años y medio, tuvo un accidente con su motocicleta y falleció. Tenía 29 años. Todos tenemos nuestro tiempo, yo creo ahora. Pero me hubiera encantado compartir más, decirle algunas cosas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este episodio del podcast de Yacine. Espero que se encuentren muy bien. Hoy tenemos una persona que he aprendido a admirar por su lucha, por su constancia, pero bueno, vamos a dejar que él mismo se presente. Él tiene dos marcas, Gerson André, el diseñador de las estrellas y el del botón rojo. Pero hoy vamos a hablar poco de eso y más de lo que está por dentro. Gerson, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Encantado de estar aquí, Yacine. Gracias por la invitación. ¿Cómo Para, estás? para mí Bien. es un honor. Bien. ¿Quién es Gerson André? ¿Quién es Gerson André? Sí, pero no el diseñador de las estrellas, el ser humano. ¿Quién es Gerson André? Creo que soy un soñador. Desde siempre lo he sido, pero con los pies en la tierra. Soy un hombre de familia. Alguna vez me dijeron que soy más papá que esposo. Pero yo creo que es cierto. Me encanta la familia, me gusta estar con ellos. Comparto todos los fines de semana con ellos, viajo con ellos. Para mí no hay un éxito más bonito, más reconfortante que ver a los chicos crecer, a mis hijos, ahora a mis nietos, compartir con mi esposa. Soy un hombre de familia. Sí, sí, Sí. sí, sí. Yo ¿Y, creo que esa es la mejor definición. y prefieres, digamos, más la faceta personal, familiar que la profesional, que el empresario? Disfruto ambas. Yo creo que las equilibro bastante bien. He aprendido a darle el lugar a cada una de ellas. Por ejemplo, trato de mantener la parte familiar privada. Sí hay Ujú. algunos destellos de quién es mi familia em, dentro de mi negocio, porque casi siempre a los clientes les cuento mi historia personal, les hablo mucho de mi esposa, de mis nietos, pero en la parte, digamos, de redes sociales y la parte pública, es Gerson André el diseñador, doy consejos y listo. Como que trato de equilibrar esas dos partes y las disfruto las dos, me gusta mucho. ¿De Me dónde? gusta, me gusta ser Gerson André, Ajá. pero también me gusta ser el abuelo, Papá, el abuelo, papá y abuelo. Sí, sí, Tito. sí. ¿Están disfrutando de este capítulo de Yacine el Podcast? Queremos que se suscriban, que sean parte de estas historias maravillosas de personajes que vienen y abren su corazón y nos abren el libro de su vida. Espero que lo sigan disfrutando. Recuerden suscribirse a nuestro canal de Yacine el Podcast, también en TikTok, en Instagram, en Facebook, donde van a tener mucho contenido exclusivo para todos ustedes, adelanto de los capítulos, de los personajes y mucho más. Recuerden que todos tenemos una historia que contar y este es el lugar para escucharla. ¿De dónde viene Gerson André? ¿Cuáles son tus orígenes? Yo soy limonense, soy siquirreño. Siquirreño. Sí, nací en un barrio que se llama San Martín de Siquirres. Para los que conocen la zona, está ubicado donde está la segunda plaza de fútbol
así le En podríamos decir, Siquirres, claro, sí. sí, sí. Siquirres Centro, hay una plaza de fútbol ahí a Sí, la par de la claro. iglesia. Después de la línea, hacia abajo, hay un barrio allá que se llama San Martín, hay una plaza de fútbol. Mis papás construyeron a 50 metros de la plaza de fútbol. Ahí crecí mejengueando. ¿Hasta qué edad, más o menos? Em, hasta los 17, cuando terminé el colegio, porque terminé el colegio en el año 85. Por cierto, pronto vamos a tener una reunión del 40 aniversario de los De los compañeros de la graduados. generación. Un saludo para ellos ahí si están viendo. Em, pero sí, siguireño. Crecí comiendo patí, rice and bean, mi mamá hacía uno delicioso. Y las raíces caribeñas, aunque tengo 40 años de estar en San José, creo que no se me han ido porque sigo visitando mucho. Parte de mi trabajo se nota por todo lado que soy de Siquirres, que soy limonense. em, y creo que desde siempre tenía la curiosidad o el sueño de venirme a la capital. Pero Esa es es otra cierto, historia, sí. esa es otra historia larga. ¿Y cómo fue esa infancia, esa niñez? Bien, cómoda, con necesidades, apretada, había abundancia, no había abundancia. Bueno, que yo recuerde, nunca pasé necesidades. Ok, siempre Así, hubo que así, comer, así sí, exactamente. Em, Mi papá siempre puso alimento en la mesa, siempre tuvimos nuestra casa propia. Mi mamá era ama de casa. Mi papá trabajaba en una finca que se dedicaba a producir plantas ornamentales para exportar. Ahí se pensionó. Eh, Creo que fue el único de mis 5 hermanos que fue al colegio. ¿de verdad? Sí, sí, ellos, ¿Y por qué? ¿Por una decisión de ellos o hijo, bueno, esa es una historia, que casi nunca la he contado, creo que nunca. Em, yo crecí en una familia que pertenece a un grupo religioso, ¿verdad? Entonces, para ellos siempre ha sido más importante como la parte, espiritual y mantenerse como separados del mundo, mm, ¿verdad? Entonces, estudiar, ir al colegio, ir a la universidad, es como un riesgo de que te relaciones mucho con otros chicos que no tienen tu misma. creencias religiosas? Exactamente. Entonces, aunque no te dicen directamente que no vayas, pero como que no incentivan mucho el asunto. Pero yo siempre sí fui un poco más rebelde y yo sabía que quería ir a estudiar desde chiquitillo. Entonces, el colegio está ahí en Siquirres, por la parte de la pista donde se entra a Siquirres, ahí está. Crecí, tengo bonitos recuerdos y algunos un poquillo complicados porque crecer dentro de ese grupo te hace verte y sentirte diferente de todo el colegio, de toda la Mm, escuela. em, que te vean los fines de semana participando en algunas actividades religiosas para un adolescente y un niño, y el lunes llegar a reunirte con tus compañeros, a veces tiene su estrés, claro. ¿verdad? Pero Había, bueno, había bullying, pero no le llamaban así. exactamente, sí. Muy bien, muy bien. Sí, no sé, ¿cómo se llamaban en ese tiempo? No sé, molestaban. Ujú. Creo que uno decía, lo molestaban a Sí, uno, sí, sí, sí. pero O alguien le pegó a alguien, sí, lo sí. golpeó. Pero no, en esos tiempos no teníamos, pues nosotros somos exactamente contemporáneos de Sí, la misma edad, Gerson. Antes no tenía uno conciencia de eso. O sea, tal vez uno le podía, se podía sentir mal, más o menos, si lo molestaban, pero no pasaba de un sonrojo. sí, No quedaba uno como con eso en la cabeza, ¿no? Pasaba rápido. sí, y como que buscar ayuda de los papás como no era bien visto, ¿verdad? Tampoco, ¿no? Pero es que tampoco Y teníamos los como papás esa, le decían a uno, defiéndase. resuelvan, Sí, 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 sí. resuelvan, sí, sí. Así se O sea, no resolvía. estamos diciendo que ahora que antes era mejor o no, pero era diferente. Mira, sí, sí había un poquillo de bullying, como decís vos, pero también uno aprendía a manejarlo. Y algo muy importante es que nos enseñaban también cómo a sobrellevar eso, ¿verdad?
claro, El ser un buen estudiante, el ser un chiquillo bien portado, el ser un respetuoso siempre, em, como que también te generaba una atmósfera de, sí, es un poco diferente, pero claro, no, claro. no lo molestes, él es buena nota, él es tranquilo. eh, Tal vez ya en la parte de la adolescencia en el colegio sí me generó un poquillo más de incomodidad, pero también había formas de manejarlo ahí. Tenía como mi grupo de compañeros que me generaban una atmósfera, Confianza, sí. exactamente, una atmósfera que Y ya sobre esa marcha, esa adolescencia en el colegio, secundaria, ¿ya estabas visionando qué querías o todavía no? sí. O vivías el día a día, no estás Mira, yo estaba seguro de una cosa. Terminando el colegio, salía de Siquirres, me venía para San José. así Eh, ya decidido. sí, 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 yo sabía eso desde la escuela. O sea, yo entendía que donde estaban las oportunidades era en la capital. ¿Y por qué? ¿Por qué creías No, eso? ¿Alguien te lo dijo? no sé cómo explicarlo. Tal vez em, los puestos de trabajo que yo analizaba en esa zona, como que no era lo que yo veía para mí. El comercio, las tiendas, me atrajeron las luces, Ah, okey. no sé, la ciudad, me encantaba la ciudad. Ah, Esa parte, eso es lo que te llamaba la vida, eso, ¿verdad? la Sí, vida sí, de la ciudad, las luces, poder ir al cine en la noche, salir a comer a un restaurante, esa vida citadina, ¿verdad? sí, sí, claro. Esa vida era la que me gustaba. ¿Y cómo te viniste? Ay, ok, cuando terminé el colegio, mi hermana mayor, ella vivía en San José. Por cosas de la vida, se vino a vivir a San José con su esposo y tenía en ese tiempo am, a mis tres sobrinos. Y yo vi una oportunidad de poder venirme a San José, aprovechando que ella estaba aquí. Entonces terminé el colegio y le dije, mira, quiero irme a pasar un tiempito con vos. Creo que inconscientemente estaba como analizando qué tan real era lo que yo tenía en mi cabeza, de Mm, cómo era la ciudad y las oportunidades que podía tener. Me vine em, y empecé a trabajar en una sastrería, algo muy loco. Yo creí que yo sabía coser. ¿pero dónde Porque habías aprendido? en el colegio había sacado corte y confección Nos daban educación para el hogar, así se llamaba, en la escuela, en las pero yo escuelas. estuve en un colegio técnico profesional agropecuario Ah, okey. y entonces daban una especialidad de corte y confección o sastrería. Y yo tomé parte de esa especialidad y cuando yo salí del cole, yo pensé que yo sabía coser, que es que era sastre, que podía trabajar en eso, ¿verdad? Entonces, llegando a San José, empiezo a trabajar en una sastrería de perico. ¿Qué es de El perico? perico es el aprendiz de sastrería. Así se llama. Sí, le enseñan a planchar los trajes, a hacer los ruedos, a hacer ojales, a darle como el acabado final al traje. Okey. Cuando el sastre lo termina, te lo pasa a vos y vos le O das. sea, ese fue tu primer trabajo Ese fue el de primer trabajo. perico, Sí, señor. asistente del sastre. Así es. Ahí estuve algunos meses y después, porque yo sentía que yo podía hacer algo más. Solicité trabajo en una sastrería que se llamaba, famosísima ahí en el centro de San José, Scaglietti, Claro, sí, ¿verdad? sí. Y ocurrió una situación que me benefició, habiendo tenido toda la educación que tuve antes, y era que un chiquillo de 18 años, flaquillo, jovencillo, de traje entero, porque vestíamos así para ir a la iglesia, Okey. ¿verdad? Era parte de mi look diario, un traje entero con corbata. Llego a pedir trabajo en una sastrería y probablemente al señor le pareció interesante, ¿verdad? Un chiquillo vestido así. Y algo muy importante, yo sabía conversar con la gente, sabía vender, porque parte del entrenamiento que recibíamos en este grupo religioso es eso, poder conversar con la gente, hablar Claro. abiertamente, confianza. Yo daba discursos ante un público de 100 personas desde los 7 años.
¿En serio? Entonces eso me abrió la oportunidad de la confianza de poder llegar donde alguien y venderle algo, ofrecerle algo, explicarle algo sin ningún problema. Entonces resulta que un chiquillo de 17, 18 años, bien vestido, que sabe vender, que sabe conversar y además sabe algo de sastrería, les calzó perfecto. Entonces, en algún momento que el jefe tuvo que salir y yo me quedé en el mostrador, pude vender unas piezas y eso le encantó al señor. Estuve ahí algún tiempo, En Escaglietti. sí, aprendí de un par de señores mayorcitos que trabajaban ahí, los sastres viejos, tenían su carácter ahí y todo, pero ellos me enseñaron todo lo que tenía que saber de sastrería a la medida. Después trabajé un tiempo para Maineri Aronde también, Mm, hice algunos trajes para ellos y después trabajé en un taller que producía trajes para Estados Unidos, para los gringos. Allá se vendía, se hacía la boleta y se mandaba aquí, se confeccionaba aquí y se enviaba. Estuve con ellos como 2 años, como año y medio, y em, un día el dueño me dijo, mira, Gerson, ¿por qué vos no estudias diseño de modas? Yo no sabía que se podía estudiar eso. Yo pensé que la sastrería era todo, era claro. todo lo que había. Diseño de modas. Y le digo, ¿y cómo se estudia eso? Me dice, yo te voy a conectar con alguien para que te ayude. Y me conectó. Este nombre les va a sonar a algunos que están escuchando el programa. A Katy Seley. Claro. Tenía una La academia de academia, modelaje, de alta costura, sí, de un sí, montón de sí. cosas. Y ahí saqué todos los cursos que habían. Recuerdo que al principio me sentí un poco incómodo porque todos los cursos eran 20 señoras y Gerson, un chiquillo ahí. Pero bueno, aprendí todo lo que tenía que aprender. Aprendí alta costura, aprendí a hacer vestidos de novia, vestidos de fiesta. Para mí era muy fácil porque ya yo era sastre. Entonces, era simplemente aprender nuevos cortes y era un sastre fino, aunque era un chiquillo, todavía como de 20 años, era un sastre fino. Y aprendí muy rápido y luego decidí, ya como a los 22 años, montar mi propio negocio. A Y los 22 y ahí años. empieza toda la historia. Pero mira, cuando yo me vine para San José a los 17, 18 años, no pude quedarme mucho tiempo con mi hermana viviendo. Em, Claro, porque ahí estabas en zona segura. sí, Estamos con tu hermana bien. ¿Y qué pasó? pues no era tan segura, yo creo. Eh, yo en aquel momento tal vez no lo entendí, pero era una boca más, ¿verdad? Era una persona más en Era una carga Sí, más. yo creo que sí, creo que sí. Ahora lo entiendo. Me dolió mucho en su momento, pero ella me dijo, no puedes estar aquí con nosotros, tenés que ir. Creo que ella estaba como intentando que yo me devolviera a Siquirres, Claro. porque mis papás ya estaban solitos, yo era el último. Y entonces mis papás siempre me decían, Gerson, ¿qué estás haciendo ahí? Aquí está su casa, aquí está su cuarto, venga. Pero nunca me devolví. Lo que hice fue que alquilé una habitación en Barrio México. Una habitación en Barrio México. Una habitación. Era el cuartito, la cama, un baño y en el baño había un lavatorio. En ese lavatorio tenía que lavar mi ropa, que no había más. Creo que en ese tiempo no habían lavanderías. Eso era en el 86, imagínense. Puede que sí habían, pero nosotros no las conocíamos No, mucho. no, no, no. No había nada de eso por ahí cerca. Em, y mira, ahí estuve como un año. Y usted lo pagaba. Y le alcanzaba con lo que ganaba. No, mis papás me enviaban mensualmente un poquito de dinero que me alcanzaba para pagar el cuarto Ah, ¿en serio? y lo demás tenía que ¿Y ganármelo la yo comida? trabajando. La comida era un tema diario. Me alcanzaba para comer una vez al día, Comías una vez al día. solo una vez al día. Tenía que decidir entre almorzar o cenar. Hasta que me dio un plan, esa es la verdad. Cerca, en la esquina ahí en Barrio México, donde hay un parquecito, una intersección como triangular, hay un, Sí, sí.
creo que hay la sede de unas cooperativas, o no sé, una zona por ahí. Había un restaurante chino en la esquina y yo vivía como a media cuadra. Una vez decidí cenar y no almorzar, ¿verdad? Porque solo para una comida al día. Me fui donde el chinito y cuando llegué lo vi que estaba muy atareado. Él atendía solo su restaurante, tenía una barra y tenía varias mesas. Entonces llegué y él estaba atareado cocinando y atendiendo mesas. Habían un par de mesas que tenían un ratillo de estar ahí sin que los atendiera. Entonces yo fui, agarré los menús y se los llevé y les tomé el pedido. Y luego recogí unos platos que estaban en otra mesa y se lo puse ahí Sin que él te dijera sin nada. que él me dijera nada. Yo vi ahí la necesidad de él y le ayudé. Y lo seguí haciendo como hasta las 11 de la noche. Eso fue como a las 8. Lo seguí haciendo como hasta las 11 porque ese día llegó mucha clientela. Entonces, em, al final de la noche me dice el chinito, me dio las gracias y me dice, yo no te puedo pagar, no tengo dinero. Con su acento, ¿verdad? Me dijo, Claro. no puedo pagarte. Y yo le dije, está bien, no me pague. Solo permítame recoger lo que dejan los clientes, Los ogros. los sobros. Permítame recoger de ahí. Yo voy a tener una tacita esa de chino. Yo voy a recoger lo que yo vea que esté limpio. Permítame hacer eso como pago y yo te ayudo todas las noches. De por sí no tengo nada que hacer. Yo estaba ya en el cuarto. Yo vi la cara de él. Yo creo que a él le conmovió o le dolió o no sé. Un muchachillo jovencito en esa situación. Y él me dijo, ok, muy bien. Entonces, de ahí en adelante ya podía cenar Con lo que quedaba de los clientes. con lo que recogía de los platos de los clientes. Y a veces el chinito me decía, yo cocinaba tallarines. Él no decía espaguetis ni pasta, tallarines. Y me daba de lo que él cocinaba. Muy de vez en cuando. Pero el 90% del tiempo yo cenaba de lo que podía recoger de los clientes. Y así más o menos como por un año. Pude cenar y a veces guardaba para el almuerzo y los fines de semana que me pagaban me alcanzaba, bueno, para algunas otras cosas y podía ir a algún otro restaurante o alguna sodita a comer algo diferente, pero el cantonés fue una cena, Te alimentó. me alimentó. Hasta el día de ¿Cuánto hoy tiempo? lo ¿Cuánto amo el tiempo fue eso? cantonés. Bueno, esa etapa fue como un año, Un año. más o menos, sí. Y aún pertenecía a este grupo religioso. Y ellos fomentan mucho que te cases rápido, que no estés solo. Y entonces conocí a mi primera esposa em, y decidimos casarnos pronto y formar un hogar. em, y ya salí de la etapa ahí de estar solo a un apartamento con mi ex esposa. Ya ahí fue otra historia. Ella aportaba, ya trabajaba en otra sastrería que me generaba un poco más de dinero y después nos pasamos a otro barrio ahí por La Uruca y ahí fue donde decidí montar mi primer negocio. Perdón, Ujú. esta etapa donde recogías los sobrantes de la comida y demás, hoy en día, ¿cómo la ves? ¿Cómo lo analizas? ¿Te da pena, te da vergüenza o decís, no, valió la pena? O sea, ¿cómo evalúas esa etapa? Porque ser duro, uno tiene conciencia de lo que está sucediendo. ¿Te sentías menos? ¿Cómo te sentías? Yo creo que en ese momento yo no entendía, No estabas como consciente. yo no entendía qué estaba haciendo. Eh, yo me considero un sobreviviente y lo he vivido a través de mis últimos 30 años. Yo soy un sobreviviente. Yo siempre encuentro la forma de recomponerme, de volver a levantarme, de, de luchar y volver a construir algo de la nada.
En ese momento a mí me pareció algo genial. Me permitía conversar con alguien en las noches. Atender a los clientes me permitía interactuar con ellos. Me generaba un espacio ahí para conversar cualquier tema, pero tenía alguien con quien conversar. Y además podía comer. En ese momento yo no lo vi extraño ni no, 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 o Okey. sea, me Ni pareció indigno ni nada. no, 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 me pareció una acción genial, o sea, Una buena jugada. sí, que mi cerebro entendió cómo comer, cómo tener una cena todas las noches. Tal vez ya después, como a los años, varias décadas después, a alguien se lo conté y se puso a llorar y entendí que, ah, sí, mira, qué duro que un chiquillo tenga que hacer eso, ¿verdad? Creo que hasta ese momento entendí que fue algo drástico, algo fuerte, pero Mm, no sé, ahora creo que estoy orgulloso de haber hecho algo así, ¿verdad? De que no me devolví. Es que para mi cerebro era, si yo regresaba a Siquirres, era un fracaso, era haber fracasado en mi proyecto, en mi lucha. em, no me iba a poder ver al espejo después. Y te digo, en ese tiempo, no solamente trabajé ahí en la sastrería, sino que a veces los fines de semana em, intentaba vender para alguna persona que tenía un taller ahí también uniformes. En ese tiempo se utilizaban los uniformes industriales, que eran gabachas, kimonos, toda esa parte de los uniformes de empresa. Cuando tenía días que no había mucho trabajo de sastrería, me iba a visitar empresas a Guadalupe, a Coronado, y había días que no tenía dinero para devolverme en el bus. Y ¿qué tenía que hacías? venirme de Coronado hasta Barrio México a pie, o de Guadalupe, o de Escazú, ahí por esa zona. Conocí las carreteras sin andar en bus. A veces hacía ventas, había meses que no hacía nada, pero lo que me llegaba era bien recibido. Recuerdo que para un invierno solo tenía un par de zapatos y se me mojaban cuando me venía caminando en la noche de este taller que estaba como por el Paso de la Vaca y me venía a pie por la zona roja hasta llegar a Barrio México. Y bueno, los aguaceros que caen, ¿verdad? En invierno ahí en Sí, esa zona. Entonces se me mojaban los zapatos y el día siguiente lo que hacía era que me ponía una bolsita plástica en el pie, debajo de la media, claro, para ponerme el zapato y no sentir que estaba, que estaba húmedo. que estaba mojado. Sí, por Mm, cierto, ese es un truco genial porque el plástico te calienta el pie. Y entonces no sentís el frío de la humedad. Em, Creo que estuve así como 6 meses con un solo par de zapatos y ya después me pude comprar otras zapatillas ahí. ¿Eso te hizo fuerte? ¿Crees que eso era necesario para luego el impulso que ibas a dar? O sea, te hizo fuerte, te ayudó en el crecimiento, te hizo madurar, o hasta después lo entendiste. En ese momento era como sobrevivir. Sí, sí. En ese momento era sobrevivir. Era lo que tenía que hacer. Era no regresar a, y no le contaba a nadie. Ese era un tema porque yo no quería que mis papás se preocuparan y que otra gente viera como que yo estaba en una necesidad y Ujú, tenían que ayudarme. No, no, no. Yo pasé todo eso solito. Y yo entendía que era parte de mi crecimiento. Ya te digo, en el momento ahí un chiquillo no lo va a entender, claro, pero después entendí que yo soy así, que yo soy un sobreviviente, que yo soy un luchador y que si quiero algo, la única herramienta que tengo para alcanzarlo es qué ideas tengo yo, cómo resuelvo esto, cómo produzco dinero, cómo produzco bienestar para mí, cómo hago que mi idea crezca. Creo que esa juventud me formó para todo lo que iba a venir, porque he tenido etapas de todos los calibres en los últimos 30 años
pero me hicieron un sobreviviente y creo que ahora no se lo desearía a ninguno de mis hijos, conscientemente, pero creo que tiene uno que pasar por etapas así para formarse, para crecer como ser humano, como persona, y para entender que hay chiquillos ahorita que están pasando y ha ayudado un montón, porque cuando los veo, me acuerdo de esa hambre que tuve, de ese frío que tuve, de sentirme a veces en alguna reunión con otras personas em, insignificante, porque era un chiquillo que venía de la provincia y ellos vivían en San José. Yo en mi mente loca creía que la gente que vivía en San José tenían mejor educación o tenían, no sé, que eran superiores. Y que uno por venir de Limón, de provincia, de Siquirres, de San Martín de Siquirres, Mm, em, no valía tanto o no era tan, no sé, como que no tenía tantas oportunidades. De hecho, mucho tiempo después, cuando ya empezó a crecer el negocio Gerson André, la casa de moda, tenía como un pequeño complejo ahí. Y se lo conversé a un gran amigo, un amigo personal, a don Luis Montalver, la voz de Gandhi, ¿verdad? ujú. Y él me abrió los ojos y me dijo, Gerson, tu origen es lo que te hace grande. Muy bien, Tu origen es lo que te hace grande. ¿Por qué? Porque no venís de una familia adinerada, no venís de una familia de diseñadores, no venís de una familia de artistas de renombre. Todo lo que lograste, lo lograste a puro talento. Me dice, así que eso es lo que te hace grande. Y ese día listo. cambió Bueno, esa locura que tenía ahí en mi cabeza, ese detallito. Eso te casaste. Sí. ¿Y qué pasó? ¿Cómo te fue? ¿Tuviste hijos también en ese primer matrimonio? Sí, mira, fue una etapa de aprendizaje. Éramos unos chiquillos con todos los errores del mundo. em, no tuvimos como quizás la guía adecuada. El primer matrimonio que tuve duró como 5 o 6 años. Tuvimos a mi hijo mayor que se llama Gerson André. em, Como te digo, fue una etapa de aprendizaje. Lo intentamos, nos separamos un tiempo, lo intentamos otra vez. Ahí nacieron mis otros dos hijos. Pero como a los 30 años, 31 años, yo ya entendí que lo mejor era que cada uno tomara su camino. eh, y ahí terminó mi historia con ella. Pero fue una etapa de aprendizaje, una etapa de aprender cuáles son los errores, qué actitudes no hay que tener. Durante todo ese tiempo, siempre trabajando mucho, demasiado diría yo. Entonces a veces también como que dedicarle mucho tiempo al trabajo y no a la familia tiene sus consecuencias. Em, Me dolió muchísimo separarme de mis chiquillos porque por la disponibilidad de mi trabajo yo podía llevarlos a la escuela y traerlos. Y cuando nos separamos, lamentablemente esa etapa se terminó. Me tuve que separar de ellos porque siempre estaba muy cerca de ellos. Ellos estaban muy cerca mío. Y me dolió muchísimo, la verdad. Fue un añito, 2 añitos muy duros mientras reacomodábamos todo el proceso. Em, pero aprendí mucho, aprendí mucho. La verdad es que a estas alturas ya no culpo a nadie, no me culpo yo cometí muchos errores también, pero era un chiquillo, no tiene ni 30 años, era un veinteañero, con una familia de 3 chicos, con un trabajo que exigía mucho. em, y entonces se cometieron muchos errores y terminó con el matrimonio. ¿Cómo fuiste fraguando en medio de todo esto ya visualizando lo que hoy tiene Gerson André desde el punto de vista profesional? ¿Cómo fue? Que, Durante esa etapa, claro, ujú, porque también oigo que cuentas y había, había sus enredos, sus vivencias, sus cosas, pero es que también paralelamente a esa sí, situación estaba tu trabajo. ujú, Y bueno, estuviste en empresas grandes,
del país, Ujú. ¿verdad? Eso era la moda. Mainiria, no, Aarón, Scaglietti, entonces, marcaron una época en el país. Bueno, ¿cómo fuiste construyendo luego ya lo que vendría? Bueno, durante esos años, digamos que de los 20 a los 30, separando, digamos, la parte familiar, la parte de negocio fue igual, una etapa de aprendizaje. Te puedo decir que de los 20 a los 30 años, yo cerré como unos 7 locales. ¿En serio? Sí, señor. O sea, abrían local ¿y por qué, Gerson? Porque no funcionaban. Porque mi forma de trabajar o de administrar no era la adecuada. Ok. Pero cada vez que cerraba uno, aprendía algo diferente. Y aprendí algo diferente. Eh, 7 veces. sí, O sea, iniciaste y fracasaste, sí, señor. ¿verdad? Por diferentes razones. Un par de ellos, no sé si recordás una debacle económica, no sé, como que se paralizó todo como en el 94, Ajá. 96, y se bajó mucho las ventas y no hubo forma de mantener el negocio abierto y hubo que quitar. Em, Otras veces era porque decidía cambiar el negocio a otro local, buscando una mejor opción de visualización. En aquel tiempo no existían redes sociales, entonces uno la idea que tenía era, necesito un local donde pase mucha gente Claro. y un rótulo Donde vean el grande. negocio, claro. Exactamente, esa era la idea de mercadeo que existía en ese tiempo. Entonces, siempre estaba como intentando encontrar un mejor lugar para posicionar el negocio. Y entonces cerramos aquí, abrimos por allá, no funcionaba, abrimos por allá, pero nunca me rendí. Yo creo que esa es la parte importante. 7 veces. Y siempre decía, ok, esta vez tuvimos que cerrar por esto, no me pasa en el siguiente. Y no me pasa en el siguiente. Y durante todo ese tiempo, trabajé mucho en los trajes enteros a la medida y trabajamos para hombre y para mujer. Y empezamos a trabajar vestidos de novia. Vestidos de novia. Ajá. Porque recordás que había tomado allá con Katy Selle y mucho de esto y trabajaba muchos vestidos de fiesta. Y durante esa época, digamos que me conecté con varios empresarios que ellos le trabajaban a dependencias del gobierno. Entonces, ya de pronto estaba haciéndole trajes a los ejecutivos de Recope, a las embajadas, al Ministerio de Relaciones Exteriores. eh, a veces me pagaba el gobierno y a veces me pagaban ellos, ¿verdad? Y entonces fue creciendo la clientela y ellos me traían a sus esposas, a sus hijas para hacerles vestido. Entonces, fue creando una clientela de cierto nivel. Ya Mm. podía cobrar más o menos eh, un buen precio, ¿verdad? Recuerdo una vez que cuando puse el primer local en Desamparados, y me empezó a ocurrir algo bien loco. Eh, los primeros trajes que entregué, a veces llegaba el cliente y me decía, toma, y me lo tiraba en el mostrador, toma, esa, Esa cochinada. esa miércoles no me sirvió. Y yo sabía que era un buen traje, y entonces yo lo revisaba, no, caballero, mire, venga, pruébeselo, por favor. Yo tratando de mantener la atención al cliente a su nivel, Ajá. ¿verdad? Y resulta que era que el pantalón le había quedado un par de centímetros flojo. No era nada del otro mundo, era algo normal en un traje a la medida. Pero los clientes reaccionaban así. Entonces, un colega mayorcito me dijo, Gerson, ¿cuánto cobras por traje? Tanto. Me dice, no, ¿querés evitar eso? Tenés que triplicar el precio Oh, de lo que cobras. Por decir algo, de cobrar 25,000 colones, tenés que cobrar 75 ahora. Yo le dije, ¿estás loco? O sea, no voy a vender nada. Me dice, hágame caso. Su trabajo es bueno. Cobre eso. Y ese problema se le va a quitar. Acepté el consejo. La siguiente semana llegó el primer cliente. ¿Cuánto por traje? 75,000. Uy, no. Dije yo. Así 4 clientes. El quinto llega y me dice, don Gerson, ¿cuánto cobra por los trajes? 75. Me dice, ok,
En el carro ando 4 cortes de casimir, ya se los voy a traer. El casimir es una tela que se usa para confeccionar trajes. Cuando le estoy tomando las medidas me dice, mira, pasé a otras sastrerías antes y me cobraron muy barato y me dio miedo dejarle mis telas que me costaron caras. Sirvió. Ajá. Le hicimos los trajes, todo perfecto. Desde ese momento entendí una cosa, el valor de lo que vos cobres por tu servicio, por tu trabajo, está muy relacionado con el tipo de clientela que vas a tener. La próxima vez que ocurrió un ajuste, el cliente llegó y me dijo, buenos días, don Gerson, ¿cómo está? Mucho gusto. Mire, tengo un detallito aquí con el traje, ¿me lo puede ayudar? ¿Me puede ajustar, por favor? Claro. Ahí entendí que hay un mercado para todo y que hay un nicho de cliente ideal para uno. Esa fue la primera lección importante que recibí. Y que a veces un error que cometemos los empresarios es que pensamos con nuestro bolsillo. Y ese es un error grave. Porque si yo le pongo precio a mi producto pensando en lo que yo puedo comprar, Como que te limitas, ¿no? Te exactamente, limitas, sí. exactamente. Lo que más existe en el mundo es dinero. Esa es mi mentalidad. Y esa filosofía te ayudó a partir de ahí. O sea, Sí, digamos, te dio como un salto de calidad. ¿Y ya ahí ya estabas en una etapa de bonanza o seguías aprendiendo, seguías seguí aprendiendo. empezando? Ahí hubo mucho trabajo, muchísimo trabajo. Em, en esa etapa fue cuando me divorcié. Y luego, como un año, año y medio después, conocí a la que es mi actual esposa, que ya tenemos 25 años de estar juntos. 25. 25 años. Ella ha sido, te digo así, ella ha sido fundamental en que Gerson Andrés sea lo que es hoy. ¿Cómo se llama tu esposa? Katy Blanco. Katy Un Blanco. saludo para Te mi levantó esposa. Katy, te ayudó Katy es un cerebro. Es más, consejo para todos los empresarios. Dejen que su esposa maneje el dinero. ¿Estás de acuerdo? totalmente. Ah, no, ninguna duda, ninguna duda. Así Me es. apunto ahí en ese barco. Yo Sí. soy bueno vendiendo, diseñando, pero manejando el dinero, terrible. Bienvenido al grupo. Así es. Entonces, fue en esa época en que me estaba divorciando. Luego, un año y resto, conocí a mi actual esposa y inicié un proyecto diferente en un local más grande y ahí fabricábamos los vestidos de novia, los trajes enteros y teníamos un stock de buqués y velos y todo el ajuar para la novia. Ella me ayudaba en ese tiempo y además estaba estudiando. Ella durante 10 años, más de 10 años, unos 12 años, eh, terminó su colegio, hizo su universidad y sacó su licenciatura. Ahora ella es una profesional que trabaja para una multinacional, para una empresa ahí excelente, exitosa y está feliz con lo que hace. Y además administra Gerson André. Bien. Sí, 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 sí. Pero en esa época ella me ayudó muchísimo. Empezamos a crear ese negocio. em, Pero volvemos al tema. Nosotros los empresarios, los de negocios, y cuando no son negocios, grandes empresas, estamos muy expuestos a las altas y bajas del mercado, ¿verdad? O sea, perdiste y tuviste que reconstruirte. Sí. O sea, no fue que todo arrancó súper bien y maravilloso. No, O no, 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 sea, no. fracasaste varias veces. Yo creo, Perdiste también. sí, yo creo que ¿Cuántas veces te quedaste sin nada otra vez? sin nada, nada, nada. Sí, así, no sé. ¿Algún momento te quedaste sin nada? 2 veces, 2 veces. 2 veces. Y en este mismo Cero. proceso. Sí. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? La primera vez que me divorcié, Ah, salí de mi casa, em, salí de mi casa sin nada, con una maletilla. Y llamé a un amigo y le dijo, mira, acabo de salir de mi casa así así. Y él me dijo, venite, venite, aquí tengo un cuarto de mi casa, mientras te acomodas. Y me costó como 2 semanas
En el taller que tenía de sastrería, ahí acondicioné un espacio para poder vivir. O sea, lo único que Ok, me quedó fue el taller y eso, lo que podía hacer. Y toda la parte, todo, todo sí, lo sí, sí, demás todo lo que... se quedó atrás. Y después, cuando volviste a... Bueno, las 2 veces. Es que la primera vez que me casé, que me divorcié, tenía el negocio en La Uruca. Y cuando me divorcié, cuando me separé, igual me fui a vivir al local donde tenía el negocio. Ujú, Y en la otra casa se quedó, todo. sí. Y tuve que empezar de nuevo. O sea, acondicionar un espacio ahí, una habitación para poder dormir. Y luego yo decidimos volver 2 años después con mi primera esposa. Y en el segundo divorcio, igual, la misma historia. Cero, y lo que queda es lo que está en el taller, nada más. Entonces, 2 veces tuve que empezar de nuevo. Sin casa, sin carro, sin nada. Solo me quedaban mis 2 maquinitas ahí con las que estaba trabajando. Oh, y en ese, o sea, había que tener como la capacidad de resiliencia para poder levantarse y hacer de una adversidad una posibilidad. Y así, Ajá. es la, Eso es eso hace un empresario, ¿no? es la primera vez que estoy contando toda esta historia así. Casi siempre cuento la historia a partir del 2000 para acá. Que es cuando ya empezó Sí, todo pero bien. sí, esta historia, Y eso te preparó, Gerson. sí, como te dije, yo soy un sobreviviente. Yo sufro 2 días y a los 2 días mi cerebro dice, bueno, ok, muchacho, ¿qué pasa? Ya. Vamos, Haces un ya, duelo de 2 días. ya lloró mucho, ya se sintió mal, pero sufriendo no vas a lograr nada. Vamos, así funciona mi cerebro. Creo que eso se formó en aquel tiempo cuando comía ahí con arroz del chino Cuando y cuando... comía las obras de que dejaban los clientes del Exactamente, chino. exactamente. Y bueno, no creas, yo elegía a los clientes que dejaban, hay clientes que ni tocaba lo que dejaban, Claro, como claro. que los elegía, ¿verdad? Pero, ok, do- yo siempre he creído que nada te va a caer del cielo. Yo aprendí eso, sufra, sí, está bien, puedes sufrir, puedes sentirte mal, pero eso no tiene que evitarte seguir trabajando. Pero Gerson, ¿en algún momento pensaste en regresar a ser un empleado? Porque ojo con esto, un empresario, Ajá, a en un ese tiempo era un emprendedor, emprendedor. claro, un emprendedor, le pasan cosas. Y hay algunos que se regresan y dicen, no, mejor vuelvo a la zona de comodidad o de seguridad y me voy a una empresa. Insistió en que quería seguir siendo un patrono, quería seguir teniendo su empresa. Oigan, en alguna medida eso tiene su precio, hay que pagarlo Lo pagué, lo pagué. Yo creo que esos 2 divorcios fueron un precio que pagué. pagar ese precio. Sí, porque mi pareja en ese momento esperaba tal vez más abundancia, menos fracasos, no sé. No fueron de la mano, No, 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 no. Fue una etapa dura. No te voy a decir que pasamos necesidades, teníamos nuestra casa propia también y todo, pero fue duro. Y la etapa de cerrar aquí y abrir allá también era, claro. ¿verdad? Tal vez no era lo que ella tenía como el patrón de éxito en su cabeza y que podía visualizar a Gerson exitoso en algún momento, sino que tal vez me veía como alguien que fracasaba cada vez. Podría ser eso, Bueno, puede ¿verdad? ser. Y no la culpo. Eso, Porque sí, sí tuviste momentos sí, malos. señor, por supuesto que sí, claro que sí. Ah, Pero em, esa mentalidad de emprendedor, de que no me gusta ser empleado de nadie, sino que yo tomar mis decisiones y poder hacer lo que yo quiero. Yo creo que eso está motivado porque de alguna manera yo sabía que tenía talento. ujú. Lo que no tenía claro era cómo explotar ese talento. ¿Y cómo llegó a eso? ¿Cómo llegó el momento que ya por fin? Ok. ¿Dónde apareció ya Gerson André? Esto que has logrado ahora. ¿Puedo mencionar la marca? Sí, No hay claro, por problema. Ok, supuesto. ok. Em,
Yo saqué un curso de diseño en el INA, diseño artístico, para Ah, dibujar los trajes y todo eso, ¿verdad? Sí, desde niño era bueno para dibujar y todo eso. Y resulta que como parte de la documentación que ellos hacen, te inscriben en como una bolsa de trabajo o te preguntan tus calidades y tus ah, cosas y te incluyen ahí. Entonces, algunas empresas cuando buscan a alguien, dicen, ah, vamos a ver la información que tiene Lina y buscan tal, tal, tal. Como 3 o 4 años después de ese curso de Lina, me llama alguien y me dice, don Gerson, hay una empresa, una multinacional que está buscando un, un, un sastre con cierto perfil. Dice, ¿y usted califica? Yo tenía el negocio en Desamparados, en San Rafael Abajo. En San Rafael Abajo anduve como en 4 locales diferentes ahí en la zona, ahí mismo. buscando como siempre la mejor ubicación. Más barato, mejor ubicado, No, mejor ubicación, mejor era ubicación. básicamente lo que yo buscaba. Me dice, ¿le interesa participar en el proceso? Y yo le dije, bueno, no sé, ¿es una empresa importante? Y me dice, sí, le voy a mandar información para que usted sepa y acepte participar en el proceso. Pues resulta que esa empresa era Saúl Méndez. Ujú. Saúl Méndez en ese momento expandió sus operaciones a Costa Rica. Creo que antes había un par de tienditas pequeñas que pertenecían a una de las hijas de don Saúl Méndez, pero en ese momento expandieron su servicio más a Costa Rica, abrieron restaurantes, abrieron más Los tiendas. bistros, sí, sí, Ajá, todos. recordás, eran Sí, sí, finos, claro, claro. muy, muy ricos. Em, y dentro de esas tiendas abrieron una tienda grande que era el formal wear, de ropa formal. Y ellos casi siempre que extienden su servicio a un país buscan como un personaje, un sastre, que les ayude a ellos como a los trajes que venden, como a hacer algunos ajustes, tomar medidas para algunos clientes, cosas así, como un sastre que les ayude Ujú, a... Pero tenía que tener ciertas cualidades, ¿verdad? Que bien presentado, que supiera vender también, que pudiera atender clientes, porque la mayoría de mis colegas a veces como que descuidan esa parte, ¿verdad? Tal vez su parte de verse bien presencia, eso, sí, sí, sí. la imagen y tal vez no son muy buenos en la atención al cliente, en la interacción con ellos. Entonces buscaban a alguien así. El proceso duró creo que como 6 meses y al final me contrataron a mí. Yo era el sastre de Saúl Méndez en Costa Rica. Y ocurrió algo muy interesante. Yo estaba en el segundo piso de esta tienda grande que estaba en Escazú, en Siete Ujú, Bancas. sí, sí. Yo estaba en el segundo piso y armé mi taller y todo. Y los muchachos que trabajaban conmigo en la tienda se dieron cuenta que yo era buen vendedor. Además, yo iba siempre Bien bien presentado. presentado, como siempre. Entonces, de vez en cuando, cuando algún cliente no estaba tan seguro del traje que quería comprar o lo veían inseguro de hacer una compra, les decían, esperen un momentito, voy a llamar al sastre para que él nos ayude. Y bajaba yo y hacía la venta en 5 minutos. A veces solo necesitaban que les dijera, el traje se te ve perfecto. Sí, ok. Si se lo decía yo, funcionaba. Si se lo decía al muchacho que vendía, no. Bueno, Entonces ellos se dieron cuenta de eso. Entonces empezaron a utilizarme como una herramienta de venta. Cada vez que necesitaban, don Gerson, ¿me puede ayudar? Yo bajaba y a veces le tomaba la medida del ruedo. No, te queda perfecto, necesitas esta camisa, estos zapatos te quedan genial. Y les hacía ventas. Por cierto, solo ellos recibían comisión. Yo no. usted no. No, no. Yo estaba en otro perfil, dicen ellos. Entonces, de pronto, converso con la gerencia y les digo, chicos, este, ¿qué les parece si me permiten a mí atender a los muchachos, a los clientes? Porque habían diferentes tiendas. Atender a los clientes. Empecemos a trabajar trajes a la medida. Entonces coordiné con Guatemala, donde está la fábrica, coordiné todo el proceso para hacer trajes a la medida desde Costa Rica. Y monté el sistema para tomar la medida del cliente aquí y traer los trajes de Guatemala. Y se generó una venta
muy importante, muy, muy importante de trajes. Pero durante ese tiempo que yo estuve ahí, yo tenía algo bien claro. Es más, la decisión de que yo me fuese a trabajar con esta empresa es porque yo quería aprender cómo venderle trajes a la clase alta de Costa Rica. Para mí eso era una escuela, porque mi taller siempre siguió funcionando allá en Ah, Desamparados. siempre lo Sí, sí, mantuviste. sí. Había un par de chicos que me ayudaban y yo por las noches cuando llegaba atendía lo demás. Pero yo sabía que yo estaba ahí para aprender, no a hacer trajes, sino para aprender el negocio. Conocer a la gente. Aprender el negocio, cómo llegarle a ese tipo de clientela, cómo trabajar. Y el concepto ese de que como ellos tenían tiendas, ahora creo que les quedan dos, tenían, donde tienen todo el producto. Entonces, para mí era muy, muy fácil entablar una relación de confianza con el cliente y decirle, ¿ya tenés la camisa? No, tome, aquí hay dos opciones. ¿Te gustan las dos? Sí, llévate las dos. Te vas a poner esta corbata. Tengo estos zapatos que te quedan perfecto con ese traje. Sí, Entonces yo le armaba el outfit completo y él feliz porque a los hombres nos encanta que nos digan qué tenemos que ponernos. ¿Cierto? eso es cierto. Para mí era muy fácil. Y entonces, los chicos felices porque generaban facturas de millones con mis ventas. Entonces, de pronto ya estaba teniendo citas en todas las tiendas de Saúl. Gerson, tenés una cita a las 3 en Heredia, otra allá en Curry a las 5 de la tarde. Estaba en eso. Em, Al final, tomé la decisión de salir, ¿verdad? Tuvimos un pequeño desacuerdo ahí con la gerencia por un tema de que no me querían dar comisión por las ventas, porque yo estaba en otro perfil, no Ujú. era vendedor. Entonces decidimos terminar la relación, pero ya yo tenía claro, ya había aprendido lo que no sabía en todos los años anteriores de cómo vender mis trajes. Fue una inversión. Absolutamente, una inversión, una inversión. Y conocí a una persona muy importante en ese tiempo que estuve en Saúl, que hasta el día de hoy trabaja conmigo. Mi mano A derecha, Carlitos. a Carlitos. Mi mano derecha, mi asistente, él ha sido parte fundamental de lo que es Gerson André. Él es joven, Carlitos tiene 33 años, ya tiene 9 años de estar conmigo y él como que me aporta la parte fresca, más joven, redes sociales. De hecho, él en los últimos 9 años ha aprendido barbaridades y él es el que se encarga de redes sociales, es el que genera los videos, los edita, los produce, todo. Tenemos el Qué equipo bien, para firmar todo. Todo lo que ven en las redes sociales de Gerson André, Carlitos es el que lo produce y lo hace. qué bien. Y me lo traje de ahí. Él trabajaba Ahí conmigo en trabajaba. Saúl, sí. Yo recuerdo que cuando yo salí como en enero, sí, yo había conversado con él y le había dicho, Carlitos, yo me voy a ir. Don G, porque así me dicen todos los amigos, Don G, ¿te vas a ir? Sí, yo me voy con usted. Le digo, Carlos, pero me dice, no se preocupe, yo me voy con usted. Yo confío en su talento, me dice. Y puso la renuncia en diciembre, antes que yo. Un día me llamó y me dice, ¿está en pie lo que hablamos? Le digo, sí, es ok, porque aquí tengo la carta de renuncia, ya se la voy a dar a la jefa. Y en ese momento renunció. Y desde que iniciamos, creamos el concepto. Ese concepto de Gerson André, todo incluido, digamos así que fue, se gestó durante todo ese tiempo que trabajé en esta empresa y vi lo fácil que era poderle ofrecer al cliente ese paquete, que tenían esa necesidad dígame qué me pongo, o sea, porfa, dígame qué me pongo. Y que confían en el diseñador. Bueno, y de ahí todo lo que hoy implica, lo que tiene Gerson Andrés. Gerson, en este camino, en toda esta historia que nos has reseñado de tu vida, que has abierto de tu libro personal para planteárnoslo a nosotros, ¿te arrepentís de algo? Digamos que dirías, si me dieran una oportunidad, cambiaría esto. Hay algo que te arrepentís? Sí,
hay algo de lo que me arrepiento, es que no haber compartido más tiempo con mi hija Valerie. Ella, en un accidente de tránsito, hace como 3 años y medio, tuvo un accidente con su motocicleta y falleció. Tenía 29 años. Em, Era la mayor de las mujeres. eh, Era la última que nos quedaba en la casa. Ahí está su cuarto todavía intacto. 5 compartimos muchísimo tiempo, viajes. Ella veía el boxeo conmigo, eh, el fútbol, todo. Comparto también con mis otros hijos, pero ella estaba en la casa conmigo. Me cocinaba. Un lunes a las 1:00 y resto de la tarde, el novio de ella la encontró ahí en el accidente. Tenía un minuto de haber fallecido cuando llegó el novio. Todos tenemos nuestro tiempo, yo creo, ahora. Pero me hubiera encantado compartir más, decirle algunas cosas. Lo demás de la vida lo veo como que tenía que pasar, ¿verdad? Mi primer matrimonio, todo lo demás del negocio tenía que pasar para que aprendiera. Y lo malo lo duro de perder a un ser amado así, tan cercano, a un hijo, es que, contrario a cualquier otra cosa que ocurra, el tiempo no lo cura. El tiempo no suaviza el dolor. Porque conforme pasa el tiempo, se hace más grande la ausencia y se siente más el frío de no tenerla ahí, de no hablar con ella. Las primeras semanas uno siente como que anda de paseo, alta en alguna, pero cuando ya cumplís 3 meses de no verla y estás acostumbrado a verla todos los días, duele muchísimo. ¿Te imaginas el dolor de mi esposa? Es verla a ella, sufrir yo y verla a ella además sufriendo. Por eso te digo que nosotros somos luchadores, porque hemos sufrido en carne propia casi todos los dolores que uno podría sufrir como persona. Ese es el momento de inflexión de tu vida, la muerte de tu hija. Sí, Ese es el trago más duro que has tenido que pasar como ser humano. sí. Y no se lo deseo a nadie. Si la tuvieras aquí, ¿qué le dirías? Le diría que gracias, gracias por todo lo que me enseñó, por hacerme entender que la familia no es la sangre, que la familia son esos que están ahí a la par tuya todos los días. Cuando te enfermas, cuando me dio COVID,
Estuve muy mal, casi fallezco. Mi otra hija, Candy, estuvo conmigo casi todo el mes durmiendo en una colchoneta a la par de mi cama. Valerie estuvo ahí, mi esposa estuvo ahí. Ellas me salvaron la vida, te digo. Me conectaron a una máquina, consiguieron una máquina de oxígeno porque el hospital no me quiso internar y me tuvieron con oxígeno en la casa. Eh, lo que le diría es gracias por enseñarme la palabra familia nada tiene que ver con la sangre y que el amor a otra persona tiene que ver con la clase de ser humano que sos vos, porque ella tenía sus cosas también, ¿verdad? Y su carácter y todo, Claro. pero Valerie no es hija de sangre tuya. no. Ok. Cuando yo me casé con Katy, Ajá. mi actual esposa, ella traía dos niñas de 6 y 7 años Ok. y Y yo una de ellas era Valerie. Valerie es la mayor, 29 años tenía. 29 añitos. Un día llegué a tu estudio eh, de modas eh, y sacaste la nueva colección muy orgulloso. Y uno de los detalles que vi, porque me gustó, contrastaba muy bien con el saco que era azul, con el blazer, perdón. Entonces había una mariquita Ujú, en la solapa. ujú, Y yo te pregunté bastante, ¿y eso qué es? ujú. Me contaste que era por ella. ¿Por Sí, qué? ella amaba ese insecto, La mariquita, la el mariquita, escarabajo. la Entonces, mariquita esa, la roja con los ajá, puntitos. Ella amaba ese insecto. O sea, había dos cosas que ella amaba, identificaba, su ropa, toda ella eh, le gustaba mucho Gerson André, o sea, ujú, la tendencia de nosotros de mucho color, de detalles de color, de vestirse loco, de cuadros, de rayas, de puntos. Y yo trataba de ayudarle siempre para que ella se vistiera así. Y en su ropa y perdón, sus accesorios y todo, la mariquita era algo que le identificaba. Y la segunda cosa son las calacas. las calacas. Sí. De hecho, desde que ella falleció, como un homenaje para ella, nosotros em, celebramos el Día de los Muertos, que es una costumbre mexicana, Muy lindas, ¿verdad? sí. Tiene un trasfondo ahí muy interesante. Nosotros no lo vemos como nada religioso, lo vemos simplemente como un homenaje que a ella le gustaba. Vamos casi siempre para esas fechas allá. Y los que visiten mi estudio van a ver muchos detalles de eso. Tengo una pared completa llena de calacas. Y el estudio donde atiendo a los clientes personalmente, vos lo conoces, hay un montón de detalles de ella. Eh, y una ciudad que a ella le encantaba, y, que es Guanajuato. Y tenemos casi toda la decoración es en honor a ella. Eh, y cada vez que saco una colección, Ujú. intento como incluir algún detallito. Siempre en memoria de- Exactamente, sí. Siempre en memoria de Valeria. brindemos por Valerie, ¿te parece? Por Valerie. Salud por Valeria. Gerson, ¿has sido feliz? O sea, ojo, Mano, qué que, preguntas me que es estás haciendo. complicado el tema de la felicidad. O sea, porque depende, ¿no? Ajá. Pero has sido feliz. ¿O eres feliz hoy en día ya, a tus 57 años? ¿Eres feliz? Extremadamente feliz, te digo. Sí. Sí, 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 sí. Porque ahora recuerdo todas las épocas que sufrí y entiendo por qué las pasé. En ese momento no entendía. Cuando yo creo el concepto Gerson André, la casa de moda, eh, hay un cambio en mi mentalidad, en la forma en que yo veo la vida, en la forma en que entiendo cómo funciona el mundo. Y cuando digo mundo me refiero a los negocios, al dinero, a la familia. Ujú, Hay un cambio. No sé si fue la edad o fue algunas cosas que estudié o que leí o que, porque yo siempre he sido como muy, no soy tan tradicional en el tema religioso, sino que me gusta absorber todas las corrientes
que tienen que ver Con la espiritualidad. con la espiritualidad, correcto. Yo me veo así. Yo no soy religioso, pero soy una persona extremadamente espiritual. Y yo he aprendido de todas las religiones. Yo las estudio y tal vez por mi pasado, que pertenecía a una que era como muy cerradita y no dejaban que uno, ¿verdad? Investigara otras. Ujú. Entonces cuando salí dije, ok, yo puedo investigar. Y empecé a leer mucho, a investigar mucho. em, y creo que casi todas tienen algo interesante, algo bueno, desde el punto de vista humano, de formación humana, de crecimiento personal. A veces se pasan un poco hacia lo extremo, ¿verdad? Eh, Pero hoy Así hoy somos los hoy humanos. estás feliz, estás pleno, sí, Sí, podrías decir para que has contestarte la llegado a pregunta, un momento de madurez sí, de tu vida. sí, 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 sí. Y soy feliz por una cosa, Ujú. ojalá que todos puedan hacerlo. Yacine, yo soy feliz porque yo los lunes por la mañana puedo decidir qué hago. Libertad, Sí, independencia. señor, así es. Eso es lo que valió la pena todo el esfuerzo que has hecho para convertirte en un empresario. Absolutamente. Para mí en este momento de mi vida es más importante el tiempo, mi tiempo personal, ¿verdad? Claro, Que yo claro. pueda decidir que casi cualquier otra cosa. Yo el lunes por la mañana, yo puedo decidir si me quedo durmiendo, si voy al gimnasio, si salgo a andar en bicicleta, si me preparo mi desayuno y me siento a ver una película. Yo puedo decidir eso. Yo soy dueño de mi tiempo, de mi vida, y eso me hace muy feliz. Claro, ahora, y esto es a partir de los 50 Sí, años para sí, acá. claro, claro. Lo demás ha sido lucha. Lucha, Claro. lucha y lucha. Y poder entender cómo crear un negocio que te permita eso. Ese es Maravilloso. el secreto. Maravilloso para los que están emprendiendo, para los que están construyendo una marca. Yo quiero terminar con esto, Gerson. Em, ¿Cómo quieres que te recuerden? Pero no como Gerson André, yo te voy a dar, claro, el botón rojo, sí, claro, el diseñador de las estrellas. No, no, no. Como ser humano, ¿cómo quieres que te Le recuerden? voy a cambiar la pregunta. Sí, ¿Cómo ves a Gerson André vos? yo, ¿cómo lo veo? No yo, Sí. ¿verdad? La marca. Ah, no, no, como ser humano. No, no, la marca. Ah, ¿cómo ves a la marca? Sí, Exitoso, sí. exitoso. O sea, vamos a ver, realizado. Ujú. O sea, tenés una marca que construís Cuando te dicen, andas un botón rojo. y me lo dicen, Ujú, que me vacilan mucho. Entonces, claro, o sea, hay una marca y hay un sello determinado. ujú, O sea, yo te veo desde el punto de vista empresarial, digo, bien hecho, Gerson, ujú. bien hecho. Construiste una marca y es exitosa, te va bien. Pero la pregunta es como ser humano, Ok. ¿cómo quieres que te recuerden? Cuando la gente piensa en Enzo André, más allá de sus trajes, sus blazers y demás, ¿cómo quieres que te recuerden? Tengo pocos amigos. Creo que puedo contarlos con una mano. Amigos cercanos. Eh, creo que si en algo, si hoy faltara, si hoy me pasara a la siguiente etapa de existencia, Sí. la mayoría recordaría eso que vos decís. Un diseñador exitoso que viste a personajes Ujú. y tiene una marca que comunica como estatus y elegancia, ¿verdad? Ok. Pero esos 5 amigos y mi familia cercana, me gustaría que pensaran que fue alguien único. Va a hacer falta sus locuras, sus comentarios, su forma de vestirse, que siempre ando regañando a todos de la familia para que se vistan bien. Siempre trato de enseñarles que la imagen es una herramienta para todo. Pero
Creo que si hoy falto van a decir eso. ¿Qué falta ese Gerson? ¿Se acuerda las medias locas que usaba siempre? ¿Se acuerda que siempre andaba colorido? Que nunca se le salió de su ADN el ser limonense. Espero que les haga falta. Yo creo que sí. Gerson, muchísimas gracias. Muchas felicidades y queremos en este podcast reconocer tu vida, aplaudir el esfuerzo, las Gracias. luchas, felicitarte porque te levantaste, caíste varias veces y te volviste a levantar, porque no te devolviste a Siquirres cuando lo pudiste haber hecho y continuaste Ujú, porque fracasaste y lo reconoces con humildad y volviste a levantarte y construiste, perdiste 7 veces tu empresa y continuaste y hoy has logrado eso que tanto querías. ujú. Pero felicitarte por eso, incluso por los momentos difíciles. Felicitarte porque has superado tantas cosas y yo creo que el tributo más grande a alguien es decirle, bien hecho, Gerson, lo has hecho bien. Felicidades Muchas y muchos gracias. éxitos en todo lo que venga. Muchísimas Que Dios te gracias, bendiga. Yacine. Un gusto. Gracias.